¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero saludarles en este día, jueves 3 de agosto, y quiero compartir con ustedes un poco acerca del tiempo con Dios. Seguimos en esta lectura, estamos estudiando Hechos, libro de Hechos, que narra precisamente del nacimiento de la iglesia y todo lo que provocó este nacimiento en la sociedad de Jerusalén y de sus alrededores. Y bueno, en este día quiero compartir Hechos 18 del 1 al 8. La nueva traducción viviente dice así: Después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas de campaña al igual que él. Cada día de descanso Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra, testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo: La sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Entonces salió de allí y fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Fin de la cita bíblica. Seguimos hablando de lo que ha estado pasando en el ministerio de Pablo. Como recordarán, en el anterior, el día de ayer, por ejemplo, Pablo está testificando a aquellos hombres sabios, a aquellos filósofos en el Areópago, y, y les habla de Jesús. Acuérdense que él les predica y les dice: ese Dios, ese altar al Dios no conocido que ustedes tienen ahí, bueno, pues ese Dios es el Dios que yo les predico, y los invita, ¿no? Pero pues bueno, algunos creyeron en él y todo, pero finalmente los sabios dijeron: queremos oír más sobre este tema más tarde. Y por ahí terminó el diálogo. Sin embargo, hubo algunas conversiones. Eso sucedió en Atenas, pero luego Pablo se dirigió a Corinto y es la historia de hoy. Pablo se dirige a una ciudad llamada Corinto, que por cierto era una ciudad portuaria bastante grande y desarrollada en aquellos días. Al igual que la ciudad de Éfeso, Corinto y Éfeso fueron dos ciudades importantes en el ministerio del apóstol Pablo. Y bueno, durante un año y medio Pablo permaneció ahí en Corinto predicando el Evangelio. Y aquí se narra, en esta parte, se narra que Claudio deportó de Roma a todos los judíos. Al parecer esto sucedió porque hubo una gran disputa entre judíos cristianos y no cristianos. Y esto llevó a que Priscila y Aquila, su esposo, abandonaran la ciudad para irse a establecer en Corinto. Más tarde Pablo llega a Corinto, los conoce, se une en el trabajo, ya que ellos hacían tiendas, lo cual era el oficio que hacía Pablo, ¿no? Entonces Pablo se unió a ellos trabajando en lo mismo. Seguramente este matrimonio fortaleció bastante el ánimo del apóstol Pablo, ¿no? Y esto pues es bonito, ¿no? Porque sucede muchas veces que nosotros, cuando buscamos al Señor y andamos en una obra, nos fortalece mucho conocer otros cristianos que también tienen nuestra fe y que están caminando como nosotros. Y esto fue lo que habría pasado con el apóstol Pablo. Sin embargo, en esta lectura de hoy también se menciona otro suceso. Sucede que Pablo se entregó totalmente a la predicación de la palabra, pero visitando a judíos, predicándoles la palabra a los judíos, ¿no? Entonces, se da cuenta Pablo, de repente se da cuenta que estos judíos no reciben el mensaje.
es decir, lo rechazan. Dice que se opusieron e incluso lo insultaron. Fue entonces cuando Pablo se sacudió el polvo de su ropa en señal de indignación y les dijo, pues la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas, yo soy inocente. ¿Qué le está diciendo Pablo a esta gente? Les está diciendo, pues miren, yo he tratado de hacerles ver que Jesucristo es el Mesías, que murió por nosotros, que nosotros necesitamos de Él, que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y seguir sus pisadas. Pero como ustedes no lo quieren hacer, yo soy inocente de eso. Seguramente el Señor no me reprenderá porque yo ya les prediqué, pero si ustedes me insultan, entonces bueno, yo me sacudo el polvo de mi ropa y soy inocente, puesto que si ustedes se van a perder, no será por mi culpa. Y Pablo agrega y dice, de ahora en adelante voy a ir a predicarles a los gentiles. Y es ahí donde dice que salió, no se alejó de esa ciudad, sino que ahí mismo fue a la casa de un tal Justo, un hombre que no era judío, era un gentil que adoraba a Dios y que vivía, dice, cerca de la sinagoga. Recuerden que sinagoga se le llama al templo de los judíos. Entonces cerca de ahí vivía Justo, un hombre que adoraba a Dios, y seguramente ahí encontró Pablo acogida de parte de este hombre y su familia y comenzó a predicarles ahí, ¿no? Definitivamente aquí Pablo toma ya la ruta, que ya no lo va a detener, la ruta de predicarle a los judíos. Y bueno, el versículo 8 nos dice que un hombre llamado Crispo, que era el líder de la sinagoga, curiosamente este hombre, al ser líder, pues es un hombre judío, pues se entera de que Pablo está compartiendo de Jesús en la casa de Justo, y entonces dice, se entiende que este hombre recibe a Cristo, lleva a su familia y también ellos creyeron en Jesús. Al ver que Crispo y su familia creyeron en Jesús juntamente con Justo y muchos más, dice la palabra que otros muchos llegaron a escuchar a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Esto da mucha alegría de saber que el trabajo que estaba haciendo Pablo no era en vano. Definitivamente creo que fue una gran decisión la que él tomó al dejar de estar queriendo convertir a los judíos en cristianos cuando había no judíos, o sea, gentiles, que deseaban escuchar acerca de Cristo. Entonces, esto fue una gran decisión. Y bueno, estimados amigos, es una lectura interesante la de hoy, pero ¿qué tiene que ver con nosotros en este sentido? Bueno, en primer lugar, el trabajo de Pablo nos impulsa a nosotros, si somos creyentes, a seguir trabajando con las personas, a seguir compartiendo de Jesús, ¿no? Eso es muy, muy importante. En el versículo 5 dice, después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra, testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Escucha bien, una de las cosas que nuestro mensaje debe tener es que Jesús es el Mesías. Es decir, cuando nosotros decimos que Jesús es el Mesías, estamos conectando al Jesús que conocemos a través de los evangelios con el Mesías prometido en las profecías del Antiguo Testamento. Aunque Pablo estaba interesado en que los judíos entendieran que este Jesús que les predicaba era el Mesías que ellos estaban esperando, nosotros tenemos que seguir predicando a Jesús a la gente y tenemos que seguir declarando que Jesucristo es el Mesías. Aunque ahora ya no estamos predicándole a judíos, pero es importante que la gente hoy, dentro de lo que nosotros le compartimos acerca de Jesús, la gente llegue a entender que este Jesús es el Jesús profetizado en el Antiguo Testamento. Eso es muy, muy importante. Otra cosa que aprendemos aquí es que el apóstol Pablo trataba de evangelizar a los judíos, pero estos lo ofendieron, dice que hasta lo insultaron y todo. Entonces Pablo cambió, se dio cuenta que no era por ahí y entonces dice, me voy a los gentiles. ¿Sabes? A veces nosotros estamos tratando de convencer a un amigo, a un compadre, a un familiar
y tratamos de llevarlo a la iglesia, tratamos de compartirle de Jesús, pero esta persona cada vez se pone más reacia, se pone necia, tal vez hasta nos ofende y todo, se burla de nosotros y todo. Y entonces, pues aquí aprendemos que no hay necesidad de estar participando en polémicas estériles. Nosotros tenemos que invitar a las personas a venir a Cristo, pero aquel que no quiera venir, pues simplemente que no venga. Nosotros no debemos invertir tanto tiempo en la gente que rechaza a Cristo. No, mejor nosotros debemos invertir nuestro tiempo en aquellos que no conocen, irles a compartir, porque muchos de aquellos que no conocen probablemente al escucharnos van a acceder a nuestra invitación. Entonces es importante, como le decía a un líder hace poco, no pierdas el tiempo, no inviertas tanto tiempo queriendo convencer a alguien que no quiere buscar a Dios. ¿Sí? No pierdas ese tiempo, mejor invierte tiempo en aquellos que han decidido seguir al Señor. ¿Y sabes qué? Este es el pastorado real. El verdadero pastorado es aquel que tiene el perfil de pastor, es el que se enfoca en las ovejas que ya están en su redil para alimentarlas y hacerlas crecer. No invierte tanto tiempo en aquellos que no quieren, que rechazan y todo eso. Les predica, por supuesto, los invita, pero hasta ahí, ¿sí? Vamos a vivir poco tiempo y además la palabra de Dios es muy clara. Vayan y prediquen mi palabra a todas las personas. El que crea y se bautice será salvo. El que no crea será condenado. La labor nuestra será predicar de Jesús. Serán ellos los que decidan creer o rechazar a Cristo, como lo hicieron estos hombres judíos que rechazaron a Cristo. Pero entonces Pablo nos enseña otra cosa. Se fue a los gentiles y se encontró con un hombre que se llamaba Justo, por cierto, el cual pues era un hombre que ya estaba adorando a Dios, pero seguramente le faltaba conocer a Cristo, y entonces vino Pablo, le comparte y se convierte a Cristo. Lo mismo que ya convertido Justo y habiendo ya tenido impacto en ese momento, en esa colonia, por así decir, pues resulta que Crispo, el líder de la sinagoga, por cierto judío, escucha a Jesús y se convierte junto con su familia, y muchos otros más hasta se bautizaron. Entonces, bueno, aquí vemos claramente una decisión sabia de parte del apóstol Pablo. Estimados amigos, no dejemos de compartir las verdades de Jesús. No necesitamos profundizar teológicamente en esto. Simplemente decir el mensaje de salvación. Cristo te ama. Cristo vino a morir en una cruz por ti y está dispuesto a perdonarte si tú le buscas. Eso es importante. Señor, te damos gracias por este audio. Yo te pido que bendigas este audio y que, Padre, todo aquel que lo escuche sea, Señor, impactado para seguir buscando tu rostro, seguir caminando en tu proyecto. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.